Jesús ama a la iglesia. Y estamos viendo Jesús ama a una iglesia disciplinada. Jesús ama a una iglesia disciplinada. Y la idea principal del día de hoy es esta, que un cristiano se somete a la disciplina bíblica en su iglesia local. Un cristiano se somete a la disciplina bíblica en su iglesia local. Y pues hagamos una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la disciplina bíblica? ¿Y para quién es la disciplina bíblica? Para antes de ver lo que es la disciplina, necesitamos ver cuál es el propósito de la iglesia en el mundo. Desde que Cristo a ti te perdonó, habiendo muerto por tus pecados, habiendo entregado su vida por la tuya, habiendo sustituido su ser por ti para perdonarte de todos tus pecados, al haber sido crucificado, enterrado, resucitado entre los muertos, y cuando te salvó a ti por fe en su nombre, ahora tú eres parte de la iglesia global, universal. Pero, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este mundo? Vayamos a Mateo 5, 13 y 14. Le pido que solamente apunte por el tiempo y vamos a ver en la pantalla. Vamos a leer todos juntos. Dice así. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Aquí la idea del propósito de la iglesia en el mundo es ser dos cosas, ser sal y ser luz. Sal que preserva, que guarda, que cuida todavía lo bueno que queda. Y luz que ilumina, que expone la oscuridad, que hace que la oscuridad se esconda. Ese es el propósito de la iglesia. Preservar el evangelio, preservar la santidad y declarar, reflejar la gloria de Dios al mundo. Ese es nuestro propósito. Individualmente, ese es tu propósito de vida. Preservar lo bueno, guardar lo bueno y declarar, proclamar con tu vida y con tus palabras la gloria de Dios, lo que ha hecho Dios con nosotros. Dice, una ciudad sobre un monte no se puede ocultar. No hay cupo para cristianos secretos. Nuestra fe no es una fe privada. Nuestra fe es una fe pública, algo que vivimos. Pero ¿qué pasa cuando, dice, lo que es salado pierde su sabor? Dice, cuando se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? No sirve para nada, sino para echarla fuera. ¿Qué pasa cuando una iglesia pierde el enfoque en lo que se debe de hacer? ¿O qué pasa cuando tú individualmente pierdes el enfoque de este camino recto que Dios te ha dado, que dice no te apartes ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, pero te bajas del camino? ¿Qué pasa? Ahí es donde viene la disciplina bíblica. Dios quiere que regreses de donde has caído. Dios quiere que te regreses al camino en donde estabas. Dios quiere que vuelvas a ser luz y vuelvas a ser sal en este mundo. Y eso es la disciplina bíblica. Así que vamos a definirlo con la palabra. Gálatas 6, 1 y 2. Dice así la palabra, vamos a leer juntos. Hermanos, aun si alguien ha perdido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevan los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La disciplina bíblica es exactamente eso. Cuando un hermano en una iglesia local cae en pecado, cae en falta, dice ahí, los demás que no han caído en esa falta, dice, restáurenlo. Ustedes que son espirituales, usa la palabra así Pablo, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, no buscando humillar ni pisotear, sino humildemente, hermano, has caído. ¿No es cierto, hermanos, que nos cansamos muchas veces de escuchar historias de pastores que tenían vidas secretas, privadas, después los exhibieron, que tenían novia en la iglesia aparte de su esposa? ¿No nos cansamos de escuchar de tesoreros de las iglesias que guardaban 9 de cada 10 dólares, pero se quedaban con 1? ¿No nos cansamos ya de celebridades, de músicos, artistas, actores que dicen ser cristianos, pero después viven una vida perversa públicamente? Ahí es donde viene la disciplina bíblica. Restaurar a alguien que proclama el nombre de Cristo y ha caído. Pero dice también, guárdate, no sea que tú también seas tentado.
Podemos sentarnos aquí a juzgar. Ay, yo nunca hubiera hecho lo que hizo ese pastor, lo que hizo ese hermano o hermana. Pero dice, debemos cuidarnos para no ser tentados a hacer lo mismo. Tengo una cita de un libro que también leí en preparación para este sermón. Se llama Disciplina de la Iglesia, de Jonathan Leeman. Y él dijo esto. Una parte de ser cristiano es admitir que somos, ¿qué? Limitados. Somos limitados. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, necesitamos que otros creyentes nos ayuden cuando nos hemos desviado del camino de discipulado. Muchas veces ni te vas a dar cuenta que te estás bajando del camino, que estás cayendo. ¿Por qué? Porque a veces nos engañamos, somos limitados. Necesitamos que alguien más nos diga, hermano, andas mal. Eso pasó el día de ayer, un ejemplo pequeñito, compartiendo comida, María ayer dice, me manché. Y traía en su camisa una mancha de frijoles. Sí, en el momento se dio cuenta. Pero si no se hubiera dado cuenta, todos van a venir caminando y se la mancha. Van a decir, o no se bañó la muchacha, o comió y no sabe comer. Hasta que alguien viene y dice, mira, traes una mancha, la veo, déjame te ayudo a limpiarla. Eso es la disciplina bíblica. No es castigo, no es pisotear a las personas, es alguien ver que andas mal y ayudarte para que ya no andes mal. Vamos a ver esto. ¿Para quién es la disciplina bíblica? La disciplina bíblica es para los cristianos. 1 Corintios 5, 12 y 13 dice a los cristianos, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? A los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No, pues, por las maldades que están haciendo allá afuera. Esto se espera del mundo. No te escandalices cuando, no puedo creer que Taylor Swift tiene su 10º novio. Es parte es Taylor Swift. Es parte es el mundo en el que vivimos. Pero dice, juzguemos dentro de la iglesia. Pero pastor, ¿no dice la Biblia que no debemos juzgar a nadie? No, no dice eso. Dice la Biblia que cuando juzgues, usa juicio correcto. Pero dice, no debemos de juzgar a los que están dentro de la iglesia. La disciplina bíblica es para cristianos. Este proceso que vamos a ver el día de hoy de disciplina es para cristianos que dicen ser cristianos o que dicen llevar el nombre de Cristo. Es para ellos, no para los de afuera. Y otra pregunta, ¿cuál es el propósito de la disciplina bíblica? Tiene 5 propósitos, le pido que anote esto. 1, para ayudar a restaurar a un cristiano que ha pecado. Todos pecamos de diferentes formas. Dice Juan, si alguien dice que no tengo pecado, hace de Dios un mentiroso. Porque todos pecamos. Por eso, hermano, cuando nos reunimos los miércoles, tenemos grupos pequeños de diálogo y de estudio. Y haga estas 2 preguntas. Siempre todos debemos levantar las manos. Primera pregunta, ¿quién tiene algo de qué agradecer a Dios? Todos debemos levantar las manos. Todos. Segunda pregunta, si lo hacemos en privado, ¿de qué necesitas arrepentirte el día de hoy? Todos deben de levantar la mano y decir, yo tengo algo de qué arrepentirme. Porque todos pecamos. Entonces la disciplina del propósito, número 1, es ayudar a restaurar a un cristiano que ha pecado. 2, otro propósito es esto, advertir al resto de la iglesia que no siga viviendo en pecado. Muchos de nosotros hemos sido miembros en iglesias donde no se habla de esto. De hecho, esto es un insulto, una ofensa para los hermanos de las iglesias que piensan así. ¿Cómo te vas a meter en la vida de alguien más? ¿Cómo vas a tú meterte y hablar de la vida de alguien más? Cuida de tu casa y luego cuida de la nuestra. Hay principios en eso, pero Dios nos ha llamado a hacer esto, a advertir al resto de la iglesia, no hagan el pecado que estas personas están haciendo. Le hago una pregunta, ¿por qué cree que es importante eso? Advertir al resto de la iglesia, no sigamos estos pasos. Puede contestarme, hagamos un diálogo pequeño aquí. ¿Por qué es importante advertir al resto de la iglesia si, por ejemplo, estas personas están haciendo negocios sucios y robando a las personas? Lo que exhibimos, no hagan esto. ¿Por qué es importante advertir?
para no contaminar a los demás. Porque luego todos van a decir, pues si ellos lo hacen, yo lo puedo hacer, no me dice nada. Propósito número 3 es para proteger a la iglesia de quienes promueven el pecado. Muchas veces en iglesias locales entran personas y ni sabemos de quiénes son. Y muchas veces no podemos decirles vete. Entonces no sabemos qué tienen en la mente, qué ideas traen, qué propósito tienen. Pero han habido ocasiones, y no solamente hoy en el siglo XXI, sino hasta en el tiempo de los apóstoles, donde entraban personas diciendo, yo soy cristiano, y haciendo hasta milagros y hasta actos de caridad, pero empezaban a promover el pecado. Entonces la disciplina nos ayuda a evitar a estas personas, nos protege. Número 4, ayuda a distinguir quién es verdaderamente un cristiano y miembro de la iglesia. ¿Algunos de ustedes tienen ese sticker de Logos en su auto? Hicimos 50, creo, no sé cuántos de ustedes tienen ese sticker. Pero si tú ves a alguien conduciendo 90 millas por hora, viene una viejita cruzando la calle, quítate, y trae el sticker del Logos, van a decir, pues, ¿qué trae este? Y es de la iglesia. Yo le dije a un hermano esta semana, yo por esto, cuando ando haciendo ministerio, siempre traigo mi camisa que dice Logos Baptist Church, para yo mismo protegerme, a no ser tentado a hacer cosas que harían ver mal a la iglesia y al Señor. Y dices, tal vez yo no tengo esa camisa, no necesitas la camisa, tienes el Espíritu dentro de ti, recordándote a quién le perteneces. Pero cuando hacemos la disciplina, este proceso que vamos a ver, ayuda a distinguir quién en realidad es un cristiano. Y le digo esto, a mí me ha tocado practicar la disciplina con otro hermano o persona que yo consideraba hermano en Cristo, hermanas en Cristo, que al final del proceso no han demostrado arrepentimiento. Y eso me hace cuestionar, ¿será cristiano? Y por último, este propósito es proteger la reputación del nombre de Jesús. Mahatma Gandhi, que era este líder hindú, de la religión hindú, decía, yo amo a tu Jesús, pero no amo a tus cristianos. Decía, dame a Jesús, pero no me des cristianos, no los tolero. Él hablando en su ignorancia, este hombre no conocía a Jesucristo de la Biblia, pero tiene algo de verdad, que muchas veces representamos equivocadamente a Jesús con nuestros actos. Entonces, cuando hacemos este proceso, nos ayuda a proteger la reputación del nombre de Jesús y de la iglesia. Para ilustrar, quiero darle dos escenarios. Dos historias, dos ejemplos. Un hombre roba una licorería con armas, con pistolas, toma dinero, secuestra al encargado hasta que le dé el dinero, pero después es arrestado y lo envían a la cárcel. Este hombre en la cárcel escucha el evangelio, se hace cristiano, cumple su sentencia de cárcel de 15 años y jamás vuelve a cometer este acto, sino ahora empieza a servir a Dios proclamando su testimonio. Ese es ejemplo 1. Ejemplo número 2. Se descubre que un hombre comete fraude con tarjeta de crédito, documentos y firmas, y usa el dinero para enriquecerse. El hombre es arrestado, sentenciado a 15 años de prisión, porque es muy serio este crimen, de hecho, de credit card fraud. Y se descubre que este hombre era el pastor de una iglesia local. Dos casos diferentes, ¿verdad? ¿Cómo van a tratar al primero, que en la cárcel entregó su vida a Cristo, pero antes de eso no era creyente? ¿Cómo lo vamos a tratar o cómo se va a ver al mundo? Pues qué bueno, está arreglando su vida. ¿Cómo se va a ver este hombre que proclamaba el evangelio, mas estaba robando a la iglesia? Van a decir, así son todos los pastores. Por eso importa la disciplina bíblica, para no seguir este patrón que se ha dado. Y bien, ya dimos una definición, ya hablamos por qué se necesita. Veamos la práctica. ¿Cómo practicamos la disciplina bíblica? Vayamos a Mateo 18, 15 al 20. Este pasaje donde Jesús da instrucciones a los apóstoles. ¿Cómo deben ellos como líderes
enfrentarse cuando alguien más peca en contra de ellos. Y mientras buscas tu lugar, yo te pregunto, ¿quién te ha hecho daño a ti? ¿Quién te ha hecho daño a ti? ¿Quién ha dicho que siga a Cristo, pero después ha pecado en contra tuya? Y ahorita mismo tienes resentimiento en contra de ellos. ¿Qué debemos hacer? ¿Permanecer en nuestra ira? ¿Permanecer en nuestro coraje? Hay un proceso para esto. Mateo 18, 15 al 20, palabras literales de Jesús. Y dice así: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a toda la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad, vamos a hacer pausa. Dice Jesús, si alguien que dice ser cristiano peca en contra tuya, paso número 1, vayamos en privado. 2, llevamos testigos. 3, ante la iglesia. 4, no se arrepiente, fuera de la iglesia. Y dice Jesús en el 18, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Un versículo que se usa mucho fuera de contexto. Aquí vamos ya a ver varios versículos. Dicen, es que Satanás, yo te ato en el nombre de Jesús. Y yo publiqué el otro día, ¿quién está dejando que se siga desatando este? Por favor, átenlo bien. Cada rato se sale que siempre lo andan atando. ¿De qué está hablando Jesús de atar cosas en el cielo y en la tierra? Está hablando de que la iglesia en sí, como una entidad local, tiene la autoridad de proclamar, sí se ha arrepentido. Se nota, se ve. Lo declaramos, Señor, se ve que hay arrepentimiento. Y desde el cielo el Señor que conoce el corazón dice, yeah, I agree with you. Concuerdo. Tú lo dices perdonado, yo también lo declaro perdonado. Pero lo que desaten, si la iglesia dice, hemos abarcado a este hombre, le hemos predicado, lo hemos discipulado, no se aparta de ese pecado, sigue viviendo en ese pecado, declaramos, tal vez ni sea cristiano, no demuestra fruto de arrepentimiento. Y en el cielo Dios dice, concuerdo. No sea, tal vez no es cristiano. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y viceversa. 19. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otro versículo fuera de contexto. ¿Ya ves, pastor? Ya nos toca, ya no queremos esa van de logos, queremos una limo. Es una limusina para que el pastor ande viajando. Oremos, pastor, y ya estamos de acuerdo. Dios tiene que dárnoslo, porque ahí dice, Dios te dará lo que pidas, 2 o 3. En contexto está hablando, ¿qué? Al perdón para un pecador. Si cae en pecado Eliezer, venimos Juan y yo, se arrepiente. Y hemos estado orando que se arrepienta. Dice el Señor, concuerdo, le voy a dar el perdón. No por ellos, no por nosotros, sino porque todos hemos visto lo mismo. Y dice también 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Otro versículo fuera de contexto. Si vemos alrededor el día de hoy, la semana pasada ni había donde sentarse. El día de hoy hay más huequitos, hay personas enfermas, personas trabajando, personas batallando con recuperarse y pues está frío. No, pero pastor, no se me agüite, pastor. Donde estamos 2 o 3 reunidos, ahí está Cristo. No se refiere a eso este pasaje. Dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, el contexto, la disciplina. Donde hay 2 o 3 hermanos estableciendo los hechos, animando a este hermano a que se arrepienta, dice, yo estoy con ustedes. ¿Cuál es la función del Señor Jesús en nuestras vidas el día de hoy también? Nuestro abogado. Cuando hacemos disciplina bíblica, Él está ahí abogando todavía por esta persona, intercediendo, ayudando y por medio de su palabra, juzgando. Entonces, no le voy a perdonar, hermano, que use este versículo fuera de contexto. Cuando nadie venga a la iglesia, 2 o 3 reunidos, ahí está, pastor, no se me entristezca. Porque ya conocemos el contexto. Bien,
Veamos a más detalle las instrucciones que nos ha dado Jesús de cómo hacer esto. 1. Dice, debemos hablar en privado buscando el arrepentimiento. Me ha pasado muchas veces, Pastor Man, necesito hablar contigo ya. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que tal y tal y tal pecó en contra mía. ¿Ya hablaste con él? No, es que me da mucha pena. Dice, si alguien va en contra tuya, repréndelo a solas. Si tienes las fuerzas para venir a hablarme a mí de esa persona, debes de tener la misma fuerza para tú ir a hablar con esa persona. Pensemos como una corte, por decirlo así. No todo tiene que ir a la Corte Suprema, ¿no es cierto? Hay cosas que se pueden arreglar aquí. A mí me ha tocado tener que pedir perdón por a veces no cuidar cómo he utilizado mis palabras. Cuando yo era pastor de jóvenes en particular, a veces por el celo, el anhelo de ver a estos jóvenes que amen al Señor, a veces hablaba ciertas cosas de un tono más fuerte. Y tenían los jóvenes la puerta abierta a venir a hablar conmigo y una vez me dijeron, Manny, me lastimaste. Sí, yo sé que ando mal, yo sé que necesito con esto, pero la forma en que me lo dijiste es como que ya me condenaste, ni me diste tiempo de arrepentirme. You're right, I'm sorry. Hay cosas que se pueden arreglar en privado hablando uno con uno. No hablando de personas, pero hablando con la persona. Número 2, dice Jesús, si en esa conversación no se arrepienten, segundo paso, presentemos testigos. Traigamos 2 o 3 más. Es que Alex anda mal, no me hace caso. Josué, necesito que vengas conmigo, vamos a hablar con él. A lo mejor a ti sí te hace caso. ¿Por qué es importante 2 o 3 personas? Porque a veces el carácter de una persona no ayuda. Pero tal vez 2 o 3 puedan decir, sí, ¿sabes qué? Andabas mal, brother. Número 3. Si aún así no se arrepiente, dice, tráiganlo a la iglesia. Iglesia significa asamblea, significa toda la congregación. Y eso es cuando llega este pecado a nivel donde todos necesitan saber qué está pasando en la vida de este hombre. Esto le tocó a Juan y prima. Ellos fueron a California, fueron a la iglesia de John MacArthur. Y no es cierto que ese domingo uno de los elders dijo, estamos orando por tal persona que ahorita está en disciplina. Los miembros ya saben cuál es su pecado. Persona. Ya había llegado a ese nivel. Pastor Manny, entonces en Logos Baptist Church ¿vamos a hacer eso? Sí. ¿Por qué? Porque es bíblico. Si se llega a ese caso donde hay un pecado tan perverso en nosotros que todos lo ven y no quiero decir nada porque me siento mal, vamos a seguir lo que dice la Biblia para proteger a la iglesia. ¿No es cierto que usted ha visto esto? Hemos visto en otras iglesias y ¿por qué no dice nada? Dicen en inglés, sweep it under the rug, porque es que el pastor ignora como que no está pasando, porque no está siguiendo la palabra del Señor. Que número 4 dice, si aún ante toda la iglesia no hay arrepentimiento, es tiempo de sacarlo de la iglesia. Sacarlo. Excomulgar. Excomunicación, ¿no es cierto? ¿That's the right word? Excomunicado. ¿Por qué? Porque ha demostrado que no le importa el resto de la iglesia. En una iglesia de unos amigos aquí en Brownsville, les tocó hasta tener que hacer una restraining order. Orden de restricción. ¿Por qué? Porque la persona no puede estar aquí en el campus porque solamente viene a causar problemas. Literalmente tuvieron que llamar a la policía para que se lo llevaran. Como si fuera trespassing. Ha demostrado que no le importa la iglesia. Y lo último que vemos aquí es que Dios está de acuerdo que una iglesia siga este proceso de disciplina. Pero veamos también cuál es la actitud que debemos tener. Porque han habido muchas personas que toman esta disciplina bíblica y la utilizan para dañar a las personas. En vez de ayudar, buscan dañar a las personas. En vez de edificar y restaurar, buscan pisotear a las personas con la disciplina. Es cuando señoritos que se creen pastores dicen, a ver,
No vas a servir, no vas a hacer nada, vas a sentarte atrás y ahora vas a dar doble ofrenda. Andas mal. ¿Por qué? Porque cuestionaste a mi esposa, que es la pastora. 3 meses sin servir. Y más vale que no hables. Y sigue dando de tus diezmos. Señoritos y señoritas que se creen jefes, no entendiendo que Cristo es el jefe, que Cristo es el buen pastor. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta que debemos tener como iglesia para no caer en eso? 1, debemos buscar ser amables, pero bíblicos. Amables, sí, pero bíblicos también. Como dice Jesús, con espíritu y con verdad. La verdad dicha con amor. Estás mal, brother, pero te quiero ayudar. No, estás mal, lárgate de mi iglesia. Número 2, ¿cuál es la actitud correcta? No debemos buscar humillar ni castigar inmediatamente a la persona. Ese no es el punto. Número 3, permitir que el liderazgo de la iglesia lidere en esta área. Que el pastor y los pastores se encarguen de esto primero. ¿Por qué? Porque a veces, no, ya me enseñó Pastor Manny de la disciplina, ahora yo voy a disciplinar a todos. Y tal vez no tengas la madurez para ayudar a alguien. Así que dejemos que los pastores hagan su trabajo. La actitud correcta también significa esto, que debemos estar orando por la persona y orando pidiendo ¿qué? Restauración. Pidiendo restauración. ¿Qué pasa cuando tú oras por alguien? Tu corazón se hace más tierno hacia ellos. Cuando oras por alguien también estás poniendo las manos de Dios. Dios, solamente tú puedes cambiarlo, yo no puedo. Por eso cuando alguien está en disciplina debemos orar por ellos. También, la actitud correcta es esta. Entendemos que ciertos pecados son más dolorosos que otros. Pregunta, ¿es pecado no leer la Biblia, no orar y no estar con la iglesia? Sí. Pero es igual de doloroso que una infidelidad en un matrimonio. Es pecado, pero este nivel tiene más dolor todavía y causa más daño al resto de la iglesia. Debemos comprender eso, que hay no me saludaste, disciplina. Trajiste galletas para todos menos a mí, disciplina. Invitaste a todos a cenar menos a mí, disciplina. Debemos comprender con madurez que hay ciertas cosas que son mucho más graves. Actitud correcta también. Cuando entremos en este proceso con alguien, no debemos poner una fecha en un calendario. Aquí se acaba la disciplina. ¿Por qué? Porque muchas personas van a dejar de hacer lo que están haciendo hasta esta fecha. Acabándose la fecha, perfecto, restaurado, lo sigo haciendo otra vez. Acabo ya cumplí. Jesús no dice una fecha, no dice cuántos meses tarda este proceso. Dice, háganlo, pero no hay que poner fecha en un calendario. Yo he visto esto donde un pastor le fue infiel a su esposa, un pastor de una iglesia mega, donde tenían como 10, 15 pastores. ¿Y qué le dijeron? Lo bajaron del púlpito, ya no puede predicar, lo pusieron en disciplina y dijeron, vamos a darle 3 meses de disciplina. Pusieron una fecha en el calendario. Y en los 3 meses hizo su consejería, siguió dando de sus ofrendas, se fue a un retiro de parejas para restaurar matrimonios, dejó de usar redes sociales, hizo todo lo que tenía que hacer. Lo restauraron. Ya estaba detrás del púlpito otra vez. Meses después sale que tenía otra novia en la iglesia. ¿Qué hicieron? Curaron los síntomas, pero no sanaron el virus. Cortaron las ramas, pero no quitaron las raíces. Por eso no debemos poner una fecha en un calendario, lo que se tarde. Y la actitud correcta es esta: ayudar a las personas a vivir honestamente y animarles cuando ya se hayan arrepentido. Celebrar, no solamente hablar mal de lo malo, sino celebrar lo bueno. Es parte de ser un miembro de una iglesia. Yo te animo a ti, tú me animas a mí. Tengo victoria, tú la celebras. Tú tienes victoria, yo la celebro. Doy puerta abierta para que haya
esta oportunidad de rendir cuentas. Mira, hice esto y esto y esto. Quiero que me ayudes para no volver a hacerlo. Debemos tener la actitud correcta. Y algo que no escribí aquí, pero es cierto, es la regla de oro. Tratar a los demás como quisieras que te traten a ti. Lo que vimos la semana pasada, da generosamente y a ti se te dará generosamente. Tengo una cita de John MacArthur. Y él dice esto: un hermano disciplinado sigue siendo hermano y nunca se debe de ser despreciado, incluso cuando no se arrepiente, porque todavía está en proceso. Y si se arrepiente, será perdonado y restaurado con amor. Nos va a tocar a todos algún nivel de disciplina en algún momento de nuestras vidas. No lo podemos evitar y es bueno. La Biblia dice que Dios disciplina a los que Él considera hijos. Y bien, ya vimos mucha teoría, ya vimos muchos ejemplos de teoría. Veamos praxis, práctica. ¿Cuál fue un ejemplo en la Biblia de disciplina bíblica? Vayamos a 1 Corintios 5, del 1 al 6. Primera carta de Corintios 5, del 1 al 6. Vamos a ver un ejemplo de disciplina. Y de hecho hay varios en la Biblia, pero vamos a ver uno de los más fuertes para comprender la importancia de esto. Y de hecho parte de cuando hagamos nuestro día de membresía en la iglesia, va a ser firmar un pacto con nuestra iglesia local diciendo: sí, yo me someto a este proceso cuando sea necesario. Y van a haber varias personas que van a decir: no, yo no quiero que se metan en mi vida. Y no serán miembros de esta iglesia. 1 Corintios 5, 1 al 6. Dice así: ¿cuál es un ejemplo de disciplina bíblica? Aquí Pablo, escribiéndole a la iglesia en la ciudad de Corinto, y les está hablando sobre un pecado terrible sucedido en la iglesia. Dice: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. ¿Cómo se llama esto? Incest. Incesto. Un hombre tenía a su mamá como esposa, o a su madre como esposa. Dicen: y los gentiles hacen esto. 2, y la iglesia. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Pero yo por mi parte, dice Pablo, aunque esté ausente en cuerpo, no estoy ahí con ustedes, pero sí estoy presente en espíritu, como si estuviera presente, yo ya he juzgado al que cometió tal acción. Pero no juzgar a nadie, que dice Pablo, yo ya he juzgado al que cometió la acción. Pero debemos amar al pecador, odiar al pecado. Dice: yo ya he juzgado al que hizo esta acción. De nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder del Señor, dice: entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Un caso vergonzoso de pecado sexual en una iglesia. Los cristianos en Corinto vivían en una ciudad que se consideraba diversa. Diversidad. ¿No se escucha eso como América? Una cultura diversa, pagana, y donde parte de adorar a tus dioses era pecar sexualmente. Se esperaba que lo hicieras. ¿En nuestra cultura también se espera lo mismo? Sí. Si tienes 18 años y te has mantenido puro y tus amigos escuchan que nunca has tenido relaciones sexuales, te hacen burla. ¿Todavía eres virgen? Puede ser que eres tan cristiano que te has guardado, le hacen burla. Se espera que peques sexualmente. Así vivían ellos en esta ciudad. Y este pecado de incesto era tan malo que ni siquiera los incrédulos lo hacían. Ni los de afuera de la iglesia habían escuchado esto y decían: qué locos están los cristianos. Y nosotros hacemos esto. ¿Y ellos qué hacían? En el templo de sus dioses tenían frutas. ¿Qué hacían ellos? Los hombres se vestían como mujeres, las mujeres como hombres.
Y hasta ellos se escandalizaban y decían, mira, este hombre tiene a su mamá como esposa. Terrible. ¿Qué pasó? La iglesia no enfrentó este pecado, sino que lo celebró. En vez de decir, andas mal, hermano, anda mal, señora, lo celebraron. La arrogancia, dice Pablo, es que es un estilo de vida nuevo. Es que es una preferencia sexual moderna. ¿Por qué eres tan anticuado en tu forma de pensar? Hay que ser más progresistas. Así pensaba esta iglesia. Como el día de hoy hay muchas iglesias que tienen pastoras lesbianas predicando y diciendo el homosexualismo es parte de la voluntad de Dios. A mí me da mucha tristeza ver eso en, por ejemplo, la denominación presbiteriana de América. Y no crea que los hermanos, los bautistas están batallando con esto. No lo enfrentaron. Y este caso fue tan severo que si se da cuenta, recuerda los 5 pasos que vimos con Jesús, 1, luego 2, luego la iglesia y luego ya sáquenlo. Se brincaron 3 pasos. Estaba tan severo que dice Pablo, yo ya juzgué desde donde estoy. Sáquenlo de la iglesia. Era tan severo que ya se había agotado la disciplina. Dijeron, hasta aquí. Y si este pecado continuara, hubiera pervertido al resto de la iglesia. Todos anduvieran celebrando Mother's Day de una forma incorrecta, teniendo a sus mamás como mujer. ¿Y qué dice Pablo? En el 5. Entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Un versículo muy debatido, un versículo muy importante. Dicen, entréguenlo a Satanás. ¿Qué significa eso? Entregar a alguien a Satanás. Alguien que es de la iglesia, lo entrego al diablo. ¿Qué significa eso? Veamos 2 ejemplos más. 1 Timoteo 1:20. Aquí Pablo le está escribiendo a otro joven pastor. Dice, hay varios que me han hecho mucho daño. Y mira lo que dice. Entre los que me han hecho daño, ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás. Ahí está otra vez. Para que aprendan a no blasfemar. Dice, a estos 2 también los entregué a Satanás. Y si regresamos al Antiguo Testamento, en Jeremías 7:16, vemos un ejemplo donde Dios al profeta le ha dicho, profetiza, compárteles de que yo les puedo salvar si se arrepienten. Mas no lo hicieron. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías? Le dice, en cuanto a ti, Jeremías, no ruegues por ellos, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ante mí. ¿Por qué? Porque no te oiré. Dice Dios, deja de orar por este pueblo. Entrégalos al destruidor. Entrégalos al enemigo. Yo no te voy a oír. Es el mismo principio. Cuando hay disciplina bíblica en una iglesia, si llega al nivel donde hay una persona que no se arrepiente, no quiere dejar de robar, no quiere dejar de emborracharse, no quiere dejar de ser adicto a la droga ni al pecado sexual, dice, entrégalo al diablo. Deja de orar por él. No le des la cena del Señor, no le permites participar de la mesa del Señor, no le permites recibir las oraciones de los hermanos, no le permites dar la coinonía, sentarnos ni a la mesa a comer juntos. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, estamos aprobando de lo que Él está haciendo. Dice, mejor entréganselo al Satanás. Ya no le des la cobertura de una iglesia local. Expúlsalo. Aquí ya hemos vivido eso, en esta iglesia. Ha llegado un varón hace tiempo y cuando llegó me hablaron de San Antonio. Va a llegar tal muchacho a tu iglesia. Aquí te tengo que decir, Pastor Manny, ya hicimos disciplina bíblica, no se arrepintió. Es adicto a varias cosas. Ten cuidado. Dije, muy bien. Llegó, no lo puedo correr. Lo discipulamos, compartimos la palabra. Regresó a su vómito de donde Dios lo había sacado. Aunque proclamaba ser reformado,
proclamaba las doctrinas de la gracia, dice, yo me las sé de memoria todas, pero nunca abandonó su pecado. ¿Y qué pasó? Solo se fue. Él perdió la cobertura de esta iglesia. Yo no lo corrí, ni me dio la oportunidad de correrlo. Se fue. Y regresó de donde sacó. Entregar a alguien a Satanás es eso. Dice, a fin, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Qué está diciendo Pablo? Si en realidad es salvo este muchacho, que no quiere apartarse de su mamá, si en realidad es salvo, deja que Satanás lo mate. Y aún así su alma se puede salvar, tal vez, si en realidad es salvo. Lo que está diciendo, palabras fuertes. En muchas iglesias hoy no se va a escuchar este sermón. Hoy se va a escuchar que las películas, que Shrek. Hoy se va a escuchar de que ya se viene el año, hermanos, vamos a comer. Pero esta es palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Cuando un padre te quiere guardar de ciertas cosas, no es para castigarte ni limitarte, es para protegerte. Dios te quiere proteger a ti. Y cerramos con esto. ¿Cuáles son los resultados de la disciplina bíblica? Si ahí terminamos con este pasaje, decimos, wow, qué iglesia tan pervertida. Pero gracias a Dios que ahí no terminó la historia. Segunda de Corintios 2, 5 al 11. Segunda de Corintios 2, 5 al 11. ¿Qué pasó con este hombre que tenía esta relación con su mamá? Mire lo que dice Pablo en su segunda carta a esta iglesia. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Dice Pablo, ese hombre les hizo mucho daño a ustedes. Imagínense ser parte de esa iglesia. Estamos alabando, cantando, y entra esta pareja. Se sienta y se pone a cantar, a alabar. Vamos a tomar la cena, examínese cada uno su corazón. Ah, sí, pastor, ya me examiné, creo que ando bien. Todos van a decir, pues, ¿qué está pasando? Lo sacaron. Pero quedaron esas heridas. Yo amé tanto a este brother, mira lo que nos vino a hacer. Dice Pablo, si alguien ha causado tristeza, se lo causó a todos ustedes. 6. Pero aquí está. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. ¿Qué pasó? Se arrepintió. Cortó con su mamá. Dijo, ya, mamá, ya no podemos hacer esto. Ya nos corrieron hasta de la iglesia. Se dio cuenta, tal vez como el hijo pródigo, esto ya es alegoría, no sabemos exactamente los detalles, pero me imagino como el hijo pródigo viendo entre los cerdos, ¿qué estoy haciendo aquí? Tenía un buen padre que me amaba y mire a dónde vine a llegar. Y Pablo le pide a la iglesia, ya es suficiente, ya no lo castiguen más. Al contrario, reafirmen su amor por él. Regrésenlo a la iglesia, porque ya se arrepintió. Esa es la historia del evangelio. Cuando un pecador se pierde y regresa, Dios lo recibe con brazos abiertos. Para ti, cuando tú te apartes y te regresas, porque te ayudan a regresar o porque el Espíritu por su palabra te convence, Dios te da la bienvenida con brazos abiertos. Dice Pablo en el 9, pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Si no practicamos disciplina bíblica, llegamos a ser desobedientes para con Dios. 10. Pero a quien perdone algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes.
Cuando hacemos esta disciplina, es también para que Satanás no se aproveche de nosotros. Hemos tenido unos meses hermosos, hermanos, como iglesia. Hemos crecido en todo, en número, en finanzas, en alcance a nuestros vecinos. Lo he escuchado de ustedes. Hemos tenido bautizos aquí. Pero Satanás a cualquier momento busca destruirnos. Hay iglesias que han tenido 50 años de aniversario y en el 51 se cae a pedazos. Tengamos cuidado para que Satanás no se aproveche de nosotros. Entonces, ¿cuáles son los resultados de esta disciplina? 2, si no hay arrepentimiento, ¿cuál es el resultado? Hay mucho dolor al ver que un hermano anda esclavizado o uno que creíamos hermano es un esclavo a su pecado. Hay tristeza. ¿Y cómo debemos tratar a esa persona? Como un inconverso. ¿Qué hacemos con los inconversos? Les evangelizamos. Les evangelizamos. Es que ya lo sacamos de la iglesia, ya no hay ni que hablarle. Cuidado, hay que evangelizarlo y hasta ahí. Y solo las personas se van si no quieren arrepentirse. Y 2, si hay arrepentimiento, ¿qué es el resultado? Alegría, porque estamos viendo en efecto el evangelio haciendo su trabajo. Debe haber alegría cuando alguien es restaurado, no vergüenza. Cristo ya tomó la vergüenza, alegría. ¿Y qué pasa cuando en una iglesia se practica esta disciplina? La iglesia crece. ¿Por qué? Porque estás poniendo en alto la integridad, la santidad de las personas y más que nada lo importante que significa ser de Cristo. Y cierro con este pasaje, Hechos 5, 13 y 14. ¿Cuál fue el resultado de disciplina en esta iglesia? En Hechos 5. Recordamos la historia, Ananías, Zafira, esta pareja que iba a dar una ofrenda grande, iba a vender su casa, y dijeron ellos ante todos, les vamos a dar todo a Dios. No lo hicieron de buena gana, lo hicieron para ser famosos, para ser importantes. Recuérdenme. Vendieron su casa, se quedaron con cierta parte del dinero, aunque a la iglesia le dijeron, lo vendí por tanto y tanto. ¿Qué hicieron? Mintieron. Le mintieron no a la iglesia, sino a Dios. ¿Y qué pasó con ellos dos? En ese momento les dio Dios una última oportunidad de arrepentirse. ¿Es cierto que vendiste tu casa por tal y tal y tal? No, pues sí, pues sí. ¿Qué pasó en ese momento? Dios los mató. Dijo, hasta aquí. Destrucción de la carne. ¿Y qué pasó? Hechos 5, 13 y 14 dice, pero ninguno de los demás, de los inconversos, ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Decían, wow, esta iglesia se cuida, pero no nos queremos acercar porque mira lo que pasa a los mentirosos. Y 2, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. ¿Qué hace la disciplina bíblica en una iglesia? Aparta a las cabras y trae a las ovejas. Porque las cabras dicen, ya no puedo fingir ser cristiano, ahí sí me van a exhibir. Pero una verdadera oveja va a decir, quiero que me exhiban, quiero crecer, quiero dejar esto atrás. Dios se va a encargar de eso. Así que hermanos, deseamos, vamos a ser, siempre por la gracia de Dios queremos ser una iglesia que practique la disciplina bíblica con el fin de restaurar a los que caen. Y a ti y a mí nos va a tocar a todos algún tipo de disciplina. Cuando llegue, seamos humildes, sabiendo que Dios ama a sus hijos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Ahora nos preparamos, Señor, con toda alegría para examinarnos. Examinarnos entendiendo que hoy nos toca también celebrar tu Santa Cena. No queremos tomarla, Señor, a la ligera, no queremos tomarla de una forma vergonzosa, viviendo una doble vida. Te pedimos que tú nos perdones, que antes de que nuestro pecado nos exhiba, recibas nuestro aquí mismo. Te confesamos como Señor y Dios, y a ti te confesamos nuestros pecados en este momento.
hemos caído, Señor. Tú nos has limpiado eternamente, pero nos hemos manchado temporalmente. Y nuestra relación contigo tal vez, Señor, se ha enfriado. No de tu parte, sino de nuestra parte. Permite, Señor, que tu amor, tu misericordia, derrita este corazón de hielo que tal vez tenemos. Permítenos sentir, Señor, sí, la culpa de nuestros pecados, pero también la paz que nos da tu perdón. Todo lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ha llegado el tiempo de